Cordial saludo, mi nombre es Sandra Marcela Vargas. La presente actividad corresponde al componente práctico del curso Propagación y Micropropagación de plantas. Durante la primera práctica del curso se realizó la visita a un vivero. La práctica del curso se realizó en los invernaderos de la UNAD en el CEAP de Dos Quebradas, en donde se pudo ver el vivero de plátano en etapa de almacigo, propagado de manera asexual mediante inducción sin dominancia apical de cormos. Este método consiste en la eliminación de la dominancia apical con el destronque inmediato de la planta madre después de su cosecha, o también puede usarse plantas que no hayan producido. Se realiza el corte del pseudotallo a una altura aproximada de 5 centímetros del cormo y se elimina la dominancia apical haciendo un corte en cruz en el centro o sacándolo con una herramienta desinfectada. Posterior a esto se llevan a las camas enraizadoras en donde se cubren con sustrato. Allí pueden permanecer hasta la edad de 1 a 3 meses para su trasplante a bolsa y tratamiento de vivero o directamente en campo. De un cormo se puede obtener de 12 a 15 rebrotes. El sustrato de la cama enraizadora consistió de cascarilla de arroz, un material que conserva un buen porcentaje de humedad, que es fundamental para que los rebrotes puedan desarrollarse. Materiales alternos retenedores de humedad pueden ser la turba o el acerrín. En el vivero se pudieron observar, así como el método de propagación de la especie, algunos factores que intervienen en el proceso, como por ejemplo las deficiencias nutricionales. Debido a la edad avanzada de algunas plantas que aún se encontraban en cama enraizadora, se comenzaron a evidenciar deficiencias nutricionales en las mismas, tales como la deficiencia de boro, representada por una curvatura en la hoja bandera o cigarro, que además de la curvatura se conlleva a un necrosamiento y posterior muerte de la hoja. El efecto lupa. El efecto lupa sobre las hojas se da en condiciones de altas temperaturas después del riego, ya que las hojas albergan agua sobre el haz y se generan manchas de quemazón y posterior muerte de la zona que se encontraba húmeda al momento de recibir el calor. La segunda práctica del curso consistió de ensayos de campo. El ejercicio de propagación sexual de una especie vegetal consistió de la siembra y seguimiento de germinación y emergencia en semillas de lechuga blanca lisa. La bandeja y sustrato a usar se desinfectaron con agua hirviendo. Para realizar la siembra se llenó la bandeja con suelo de forma que quedara a ras, eliminando el exceso. Luego se depositó en cada alveolo una semilla de lechuga que se cubrió superficialmente. Se aplicó un poco de agua de modo que el sustrato estuviera húmedo y se llevó a un sitio con baja luminosidad durante 2 días. El porcentaje de germinación obtenido en la práctica fue de 96% después de 10 días, considerando que se sembraron 32 semillas de lechuga. Los factores a los que se atribuye el porcentaje de germinación fueron la calidad de la semilla, condiciones de inocuidad del sustrato, buen contenido de humedad, temperatura, privación de luminosidad durante los primeros 2 días de plantación, tiempo en el que las primeras semillas empezaron a emerger, lo que estimuló la germinación uniforme de las plántulas. Entre las dificultades presentadas en la actividad se tuvieron la desinfección del sustrato, ya que es más práctico para la producción de semillas el uso de turba, pues este material no presenta riesgos de contaminación y ofrece un ambiente inocuo, mayor porosidad y por tanto buenos niveles de aireación y humedad. Entre las ventajas de utilizar el sustrato escogido, en este caso suelo, para la propagación de plantas en bandejas plásticas, se considera que a pesar de que es laboriosa la desinfección del sustrato usado, se genera un ahorro económico, sobre todo en producción de plántulas a alta escala. Ejercicio práctico. Usted ha sido contratado para coordinar el establecimiento de una hectárea de la especie vegetal que seleccionó en la práctica.
basado en el porcentaje de germinación que ha obtenido y si se tiene en cuenta que se puede perder hasta el 12% de la población de las plantas en el establecimiento en campo a causa de insectos, pájaros, daños con herramientas, entre otros. ¿Cuánta semilla debe de plantular en el tipo de bandejas que ha utilizado en la práctica? La lechuga blanca lisa forma una cabeza poco firme de hojas sueltas, cerosas, que se conocen también como tipo mantequilla. De acuerdo con la literatura, las distancias de siembra para lechugas tipo mantequilla y romana son de 30 por 30 centímetros, lo que daría un total de 1.011 plantas por hectárea. Considerando que las semillas ofrecen un porcentaje de germinación del 96% y se tiene una pérdida de 4% sumado al 12% de pérdidas en el establecimiento en campo, suma un total de 16% de pérdidas. Considerando que de 1.011 plantas solo germinará el 84%, se tiene entonces 93.333 plántulas viables, por lo que se deben resembrar 17.778 semillas. Así, para lograr 1.011 plantas por hectárea, se deben plantular en las bandejas germinadoras un total de 1.028.889 semillas. Propagación asexual de una especie vegetal. El ejercicio práctico se realizó con estacas de yuca. El ensayo se llevó a cabo en el municipio de Dos Quebradas, vereda Gaitán. Se obtuvieron las estacas de una finca de la zona, provenientes de la parte intermedia del tallo de plantas madremaduras. Se sembraron en una canastilla plástica con suelo desinfectado. De las 8 estacas sembradas se presentaron emisión de raíces y yemas en 7 estacas, por lo que se obtuvo un 87.5% en los resultados. Entre las dificultades encontradas fue el origen del material, ya que al ser obtenido de materiales con origen desconocido no se puede asegurar su idoneidad para ser utilizado como fuente de propagación asexual. La principal ventaja de usar esta técnica de propagación asexual es que es un método sencillo y de fácil aplicación. Los costos son bajos y se puede utilizar como sustrato la misma tierra, considerando la desinfección, todo lo que conlleva a menores costos por concepto de semilla. Además de los materiales, herramientas e insumos utilizados en la práctica, es importante considerar que los cortes deben ser limpios. Las estacas se deben desinfectar y se debe acondicionar biofertilizantes que mejoran las condiciones del suelo a utilizar. Ejercicio práctico. Un agricultor ha requerido sus servicios profesionales para instalar una hectárea de la especie vegetal que usted ha trabajado en esta práctica. Si la literatura reporta un porcentaje de prendimiento del 90% y es necesario destinar un 10% más de material para resiembras, ¿cuánto material inicial es requerido para establecer un cultivo en la hectárea? En suelos fértiles, una densidad óptima de siembra oscila entre 17.000 y 20.000 plantas por hectárea. Considerando esto, se destinarán 18.888 estacas considerando el porcentaje de prendimiento, 1.888 considerando el 10% destinado para resiembra, por lo que el total de material vegetal requerido es de 20.776 estacas. Muchas gracias.